Bueno, vamos a dar el inicio a nuestra clase. Te doy la bienvenida, Diana, a la clase número 2. Hoy estamos 5, hoy es 5 de septiembre, son las Sí, 7 y 7 de la mañana. ¿Cómo te fue con tus actividades ayer? bien, ¿Sí? pues tenía un problema ahí con el computador, sí, que un computador que de un compañero así que me prestó, pero entonces cuando iba a compartir datos no pude y no sabía cómo enviarle el mapa conceptual. Ah, Sí. ya. Pero de resto bien. ¿Pero ya pudiste anclarle los datos Sí, que le comparto del celular a del la celular? computadora, le comparto el mapa. Sí. Ajá. Exacto, tienes Sí. que activar la zona en el celular, la zona Wi-Fi. Ujú. No, sí, yo sé hacer el proceso, pero no sé qué le pasaba ayer y yo le había mandado un mensaje que si le podía tomar foto del computador y mandarle así, pero después agarró y pues le envié el organigrama que había hecho. Ah, bueno. Ah, bueno, Diana. Entonces vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver algo sobre la inteligencia emocional, lo importante que es la comunicación con el cliente, bueno, con las personas, pero en este caso, cómo estamos trabajando para eh, aprender a comunicarnos con el cliente, a ser empáticos, a entenderlo. Entonces, pues vamos a tratar un poco toda esa parte. Entonces, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Y si me ayudas a leer, por favor, para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? Sí, es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como las de las personas a su alrededor. Muy bien. Entonces, a veces nosotros estamos en el diario vivir, todas las personas están en el diario vivir, y este punto o este tema es un tema que no está en nuestras mentes, es decir, que desconocemos, sobre todo el concepto, ¿sí? En los años pasados, antes de la pandemia, incluso mucho antes, nunca se hablaba de inteligencia emocional. Existía la inteligencia emocional, pero no se hablaba tanto como ahora, ¿sí? Ahora se le ha dado un lugar muy importante en la vida de las personas y en las empresas. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se descubrió o se dieron cuenta que a través de la inteligencia emocional somos más asertivos, podemos captar más clientes y podemos controlar nuestras emociones y entender eh, que, que nuestra forma de ser, nuestro carácter debe estar anclado a una actitud positiva. Y de esa manera entonces podemos ir a otras personas y también ayudarles en en su actitud. ¿De qué manera? Cuando nosotros controlamos nuestras emociones, ¿cierto? Podemos ayudar también a los demás a que las puedan controlar. ¿De qué manera? Por ejemplo, si hay alguien que está agresivo o que contesta mal o que tiene una actitud arrogante cuando va a preguntar algo, con mi actitud, si yo aplico la inteligencia emocional, entonces yo soy muy tranquila, muy serena, y esa actitud hace que la otra persona se desarme. Entonces no voy a seguir como ese parámetro de comportamiento, sino que voy a tranquilizarme, a entender que no es personal el asunto y que pues yo solamente voy a escucharlo. Así la persona vocifere, diga groserías, insulte, porque a veces las personas se salen de contexto y son así, podemos controlar nuestras emociones, mirarlo a los ojos y decirle, lo estoy escuchando. Con los ojos, con nuestra boca, con nuestra actitud, con nuestros gestos, podemos transmitirle a la persona que lo estamos escuchando.
podemos transmitirle que estamos enojados, podemos transmitirle que estamos felices, podemos transmitirle que no nos gusta lo que está haciendo y así sucesivamente. Entonces, a través de nuestro control emocional y mental podemos hacer muchas cosas y ayudar a otros a que se controlen. Cuando las personas llegan armadas a mi vida y encuentran que no hay nada que hacer conmigo, es decir, que no pueden pasar esa barrera de tranquilidad para desordenarla y hacer cosas negativas y de pronto yo seguirles el juego, entonces la persona se tiene que controlar. Se tiene que controlar porque no hay con quien pelee, no hay con quien discuta, ¿sí? Y esa es una forma muy inteligente de hacer que otras personas se calmen y vean que hay otra solución, otra forma de hablar, ¿sí? A veces hay personas que definitivamente le dicen muchas cosas a uno, pero y que definitivamente no puedo hacer nada por ellas porque no quieren, porque piensan que yo no tengo la capacidad para ayudarles, entonces piden que otra persona sea quien los atienda. Está bien, le escucho, llamo a la persona que ellos desean, si está bien en el protocolo de la empresa, ¿no? Llamar a la otra persona y que lo pueda atender, que lo pueda escuchar, pues se hace y ya, no pasa nada, ¿no? Pero a veces pues nos resulta un poco complicado cuando hay personas difíciles, groseras, imponentes, bueno, o que están pidiendo cosas que no se pueden, ¿cierto? Y que quieren que se rompan los protocolos o las políticas de la empresa solo por ellos. Obviamente estas personas deben comprender que no es así. Entonces yo de una manera muy amable le transmito que ese protocolo no se puede lograr porque no hace parte de las políticas de la empresa y yo no estoy autorizada para, para hacer dicha autorización o para hacer dicho proceso, ¿cierto? Pero hay que de verdad hacerle saber eso a las personas. ¿De qué manera? Controlando mis emociones, tranquilizándome, siempre sonriendo, haciendo una cara amable. Y yo creo que a veces cuando yo digo esto, las personas dicen, pero es que es difícil porque, porque las personas son difíciles y yo no me voy a dejar, ¿cierto? Sí. Por experiencia sé que sí se puede. No sé tú qué digas, Diana. Sí, que sí se puede, porque, bueno, mi anterior trabajo fue en un call center de cobranza, y cobranza demora más de 20 años. Uy, Y cuando uno llamaba a las personas, eso de una vez, bueno, o unas te atendían de manera amable, como otras te insultaban y te colgaban el teléfono, y más de un operador, sí, de hecho, los despidieron por eso, porque no controlaban sus emociones y se ponían de tú a tú con el cliente. exactamente. Así es. Entonces, independientemente de que el cliente sea o no sea de mal humor, ¿cierto? Yo debo entender que la solución está en mí, no en la otra persona. ¿Mm? Cuando yo entiendo que la solución está en mí, entonces no hay problema. Entiendo y lo hago. ¿Mm? Bueno, vamos aquí. Aquí hay otro concepto de inteligencia emocional. Dice, tener inteligencia emocional es estar sintonizado con nuestras propias emociones y el impacto que éstas tienen en nosotros y quienes nos rodean, así como el impacto que las emociones de los demás tienen en nosotros y las relaciones, que se llama empatía, que demostramos a amigos, familiares y o colegas cuando estos manifiestan descontento, felicidad, rabia, aburrimiento, tristeza, etcétera. Entonces, algo que también he visto y es que esta educación de inteligencia emocional la traemos desde nuestra casa, desde nuestra crianza, ¿sí? En muchas casas se manejan mucha violencia, tal vez como emociones muy efusivas, eh, a veces son muy mal mediados. Señora, Ah, no, que estaba tosiendo, perdón. tranquila. Entonces, a veces uno en las casas manejan situaciones muy, digamos, altas en temperamento, otras son muy calmadas, ¿cierto? Pero
viene de allí. Si yo en mi casa no puedo controlar mis emociones y sobre todo en la casa, porque en la casa hay más confianza. Entonces, Sí, yo puedo vociferar, decirles cosas a mis hijos o a mi esposo o a mis padres, a las personas que están viviendo conmigo, porque me siento muy cómoda haciéndolo y ya estoy acostumbrada, ¿cierto? Y si alguien me dice que, Claudia, no hagas eso porque así no es, entonces como yo soy terca y hago lo que quiero, entonces vocifero que no se metan en mi vida, y cierto, y yo lo hago. Entonces eso, ahí de una vez veo que yo no tengo una inteligencia emocional asertiva con las personas que amo. Y si yo no tengo ¿una qué? Una inteligencia emocional asertiva, es decir, algo positivo en mis emociones para demostrarle a los demás que son mis seres queridos, pues mucho menos voy a hacerlo con personas desconocidas, ¿cierto? Voy allí exacto. y me estrecho. Entonces, todo empieza en casa. Yo puedo hablarle bien a mis hijos, puedo hablarle bien a mi esposo, si hay algo que no me gusta, ya no, o sea, aprendí eso porque realmente todo se aprende en la vida. Viene uno de una crianza diferente y cuando encuentra a las personas con las que va a vivir, es decir, su esposo, entonces ya vienen los hijos, ¿cierto? Y hace su propia vida, se da cuenta que tiene que cambiar algunas cosas, que hay que mejorar. De pronto la otra persona a través de su forma de ser enseña, también le enseña a uno a comportarse y a mirar que hay que mediar dentro de uno emocionalmente para estar acorde y no estar en contención o en desacuerdo o en una actitud de, ¿cómo se dice eso? De desinterés, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante de la inteligencia emocional, aprender a manejar nuestras emociones y aprender a leer las emociones de otros para ayudarles a controlarlas si es preciso. Si no, entonces, pues ya uno, cuando, como tú decías, cuando las personas le contestan bien a uno, tranquilitas, a pesar de que saben que están debiendo, ¿cierto? Ellas contestan Mm, bien, dan su cara y dicen, bueno, sí, tal cosa. Entonces uno, pues obviamente ya sabe que es una persona tranquila y que podemos hablar con ella. ¿No? sí, Bueno, acá hablamos de las clases de inteligencia emocional y nos habla de dos clases de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces quisiera que tú me puedas ayudar a leer esta diapositiva. sí. Clases de inteligencia emocional. Inteligencia intrapersonal. La primera se refiere a la comprensión de nuestras propias emociones y a la manera en la que reaccionamos a ellas y cómo tomamos decisiones y regulamos nuestras emociones. Inteligencia interpersonal. Se refiere a cómo comprendemos las emociones de los demás y a cómo actuamos según el estado de ánimo que percibimos en los demás. Muy bien, entonces, dos clases de inteligencia emocional. La primera, inteligencia intrapersonal, que es pues la parte personal, nuestras propias emociones, ¿cierto? La manera en la que reaccionamos a ellas, cómo tomamos decisiones y cómo regulamos esas emociones que están ahí adentro, ¿sí? Y la segunda, pues, es en los demás, es interpersonal, ¿sí? Entonces, son las emociones de los demás, cómo actuamos según el estado de ánimo que percibimos en los demás. Reaccionamos de una manera brusca, reaccionamos de una manera tranquila, reaccionamos a veces con susto, porque eso también puede suceder. A veces estamos como, ¿cómo se dice eso? Sugestionados por situaciones que nos han pasado en la vida anteriormente y hay cosas que nos, como que nos alteran, ¿cierto? Y no es que nos alteren el genio, que nos pongamos mal geniados o seamos groseros, no, sino que nos activan es el miedo, que nos ponemos a la defensiva,
como que nos sugestionamos y estamos asustados. Incluso el cuerpo suda, las manos sudan, nuestro corazón empieza a palpitar fuertemente, ¿cierto? Del susto por las emociones de otros, porque a veces son muy agresivos, gritan o nos han pasado cosas adversas que hacen que pues eso suceda en nosotros y estamos como nos alertamos, es una voz de alerta en nuestras emociones, ¿sí? Entonces, Mm. es eso, es aprender a entender que así la otra persona tenga sus condiciones emocionales y situaciones personales, yo no puedo dejar que me arrastre sus emociones. Esas emociones son negativas. Y si yo soy inteligente emocionalmente, voy a entender que no está bien para mí y que no puedo dejarme, ¿cómo se dice? Como invadir de esas emociones negativas y dañar mi tranquilidad y sobre todo el control que tengo sobre esas emociones. Entonces, por lo tanto, tengo que aprender a tranquilizarme y a manejar esas situaciones difíciles, porque quiero decirte que en las situaciones difíciles es donde yo aprendo, obviamente, a manejar y sobre todo a entender a las personas. Pero en esas situaciones difíciles es también donde yo muestro lo negativo o lo positivo que tengo, cómo me comporto, ¿sí? Y puedo ayudar a los demás a saber cómo pueden también comportarse de alguna manera porque no encuentran la forma de pasar, digamos, por encima de nuestras emociones. Y eso debe quedar claro con las personas, ¿sí? Con las personas, sea en mi casa, sea en el trabajo, sea en un grupo social, sea donde sea, las personas deben comprender eso, obviamente de una forma positiva, ¿sí? No de una forma negativa, agresiva, de pronto que le dé miedo a los demás. Eso no es bueno. A veces nosotros imponemos o dejamos claro que nadie puede pasar o nadie puede molestarme, pero de una forma agresiva, con miedo, imponiendo, ¿no? Dando, dando miedo a los demás y eso no es así. ¿Mm? Sino de Mm. una forma tranquila, serena, moderada, tranquilizándome realmente, diciendo no. A veces yo he escuchado que dicen, no, pero es que ella es muy tranquila, es demasiado tranquila, ¿sí? Entonces, bueno, claro, es demasiado tranquila porque por alguna razón lo es, ¿no? Tal vez en algún momento no fue tan tranquila y tuvo que aprender a ser demasiado tranquila. Y, y las personas se sorprenden o también como que no les gusta mucho esa tranquilidad porque están tan acostumbradas al acelere, están tan acostumbradas a que si me dijo fea yo le contesto el doble, entonces piensan que la otra persona a veces les dicen dormidas, ¿cierto? Y no es eso, Sí. simplemente la persona entendió que esa es la forma en que ella está bien y también en que hace que los demás no pasen, digamos, a lastimar sus propias emociones, ¿no? Mm. Entonces dice, su comprensión permite, si me ayudas a leer, ¿qué permite la comprensión de la inteligencia emocional, por favor? Manejar mejor las expectativas negativas, tener mayor capacidad para identificar las emociones y saber con precisión qué se está sintiendo exactamente, identificar las emociones de los demás, establecer relaciones con base en la comprensión de las emociones de los demás, ayuda a establecer un canal de comunicación más abierto, mantener buenas relaciones basados en la comprensión integral de los otros. Muy bien. A través de esta comprensión de emociones, también nuestros pensamientos entonces van a fluir de una mejor manera, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos y entendemos nuestras emociones, pues nuestros pensamientos fluyen de una mejor forma, vamos a tener como oxigenado nuestro cerebro y todas las ideas positivas van a salir a flote para poder dar solución a las situaciones que tenemos adversas. ¿No?
también para actuar en nuestra vida, para tomar buenas decisiones. ¿M? Pero a veces a través de ese comportamiento incorrecto es que surgen pensamientos negativos que hacen que le hagan cosas negativas a otros, que hacen que se venguen, la venganza, por ejemplo, ¿no? Nace la venganza en la mente de las personas y pues toman justicia por sus propias manos. A veces no tiene que estar comprometida la vida, sino como la dignidad de las personas, eh, la reputación de las personas, ¿sí? Pero todo va en la mente, en los pensamientos, cómo yo estoy pensando, ¿sí? ¿Qué estoy pensando de las personas? Y asimismo, entonces, por eso, si nosotros manejamos unas emociones adecuadas, vamos a comprender a los demás. Vamos a saber manejar todas las situaciones que se presenten, las experiencias, ¿sí? Vamos a tener la capacidad de identificar las emociones en otras personas y vamos a ayudarles a que puedan regularlas. Vamos a poder tener unas relaciones más sólidas con las personas porque estas personas han descubierto o han visto que pueden acercarse a mí y que obviamente pueden contar conmigo. Yo puedo ser resiliente con ellas, empáticas, ¿sí? Y puedo ayudarlas a que salgan adelante. Recuerda que es la resiliencia, es la capacidad de pararme después de un momento difícil o es la capacidad de salir adelante después de momentos difíciles, situaciones difíciles, ¿cierto? Esa es la resiliencia. Es cuando yo, a pesar de que pasan muchas cosas difíciles en mi vida, sigo adelante, retomo mi vida, retomo mis metas y las reafirmo y sigo trabajando por ellas. ¿Mm? Esa es la Ujú. resiliencia. Entonces vamos a seguir acá. Dice, influir en los demás gracias al entendimiento y respeto por las emociones y puntos de vista del otro. Ahí aprendemos a entender a los demás, a pesar de que muchas veces no se comuniquen de la mejor manera. Igual puedo entender cuáles son sus peros o sus pros, sus contras, lo que están pensando, lo que están sintiendo, ¿cierto? O porque están de mal genio, porque se pusieron agresivos, porque se pusieron reacios. Comunicar sus puntos de vista con claridad, dado que hay entendimiento y respeto por el otro y sus emociones, es más fácil comunicar los propios puntos de vista de manera efectiva. Entonces, quiero decirte que todas las personas, todos los seres humanos tenemos derecho a comunicar, a transmitir nuestros puntos de vista. Yo puedo dar mi punto de vista en un grupo sin pensar que yo siempre voy a tener la razón, pero tengo derecho a dar esos puntos de vista, tengo derecho a ser escuchada, tengo derecho a opinar y a dar mis soluciones aunque no sean las mejores o no sean las correctas o tal vez no sean las que ellos están esperando escuchar, ¿sí? Pero tengo derecho a manifestarlo, a, a ¿qué? A expresarlo. Y también debo entender que los demás también tienen derecho igual que yo. Ellos también pueden expresar sus ideas, sus emociones, pueden decir sus puntos de vista y también deben entender que no, que aunque no sean los puntos de vista que se están esperando o de pronto los demás no estén de acuerdo con ellos, igual ellos tienen derecho y debemos en unión eh, recoger esos puntos de vista el uno del otro y sacar conclusiones para seguir adelante con los proyectos, los pensamientos o las metas que hayan en común, ¿sí? Entonces debemos sacar adelante como esa comunicación asertiva. Manejar conflictos, porque la empatía que han desarrollado les permite ser árbitros imparciales y justos. Entonces, cuando
Las personas son inteligentes emocionalmente, pueden manejar conflictos, pueden ayudar a que dos partes lleguen a un acuerdo, pueden ayudar a que una situación adversa mejore, ¿sí? Y que de pronto no se llegue a mayores. ¿Mm? Trabajar en equipo, conociendo quién es cada elemento del grupo y sus fortalezas y debilidades. Eso es muy importante, sobre todo en el liderazgo. Cuando yo soy una líder dentro de un grupo, yo puedo percibir las habilidades de otros, las fortalezas de otros. Y en ese orden de ideas puedo ayudarles a que fluyan a través de esas habilidades y también entender que hay otras cosas en las que no son buenos. Y en ese orden de ideas, a veces yo puedo ayudar a otro que vea que puede desarrollar esa habilidad. A veces las personas creen que son malas en algunas habilidades, en algunas cosas, porque no lo han hecho, más no porque sean malas realmente o porque no lo puedan desarrollar, es porque no lo han hecho. Y tienen miedo de enfrentarse a ese reto. Pero si yo tengo la capacidad de coger a esa persona con amor, con la inteligencia emocional que se debe, escucharla, entenderla y ponerla en ese lugar para que desarrolle sus habilidades, viendo ella que yo confío en su, en su, en su buen proceder, que confío en que lo va a desarrollar y lo va a hacer bien, yo sabiendo que se va a equivocar porque no es su fuerte, pero yo le estoy apoyando a esa persona para que ella desarrolle esa habilidad y sé que se va a equivocar, pero yo entiendo eso y voy a tenerle la paciencia mientras se desarrolla de una forma adecuada, mientras aprende. Entonces, no interesa, yo sé que esa persona lo puede hacer. En el momento no lo sabe hacer, pero lo va a poder desarrollar. Entonces, le doy el voto de confianza a esa persona y la impulso a que desarrolle sus habilidades, sus dones. Si yo entiendo eso, voy a ayudar a muchas personas como líder, ¿sí? Porque le estoy dando el voto de confianza y le estoy diciendo que sí puede, a pesar de que ella sienta que no en ese momento. Pero le estoy apoyando y ella empieza a desarrollar ese hábito poco a poco y lo va a lograr hacer y va a ser experta en eso. Se va a dar cuenta que todo lo que tenía era solamente miedo, porque Mm. a pesar de que pasó el tiempo, el miedo se fue y lo que llegó fue la confianza en ella misma y ya lo puede hacer de una forma fluida y tranquila y se siente bien. Entonces, también yo como líder o como una persona que está ahí viendo o acompañando el proceso, puedo ser un apoyo o también puedo ser una persona de tropiezo para otra. Puedo hacer que otra persona fluya y que saque sus dones o puedo hacer que esa persona piense que definitivamente no sirve y que no puede desarrollar sus dones. ¿Por qué? Porque yo se lo transmito. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el momento de eh, comunicar a las personas las cosas, porque la puedo elevar, es decir, la puedo subir y ayudar a entender que ella puede desarrollar dones o atributos que en el momento piensa que no tiene, o le puedo hacer saber que definitivamente no sirve para nada y eso es frustrar a las personas, quitarle los sueños y quitarle las oportunidades. Entonces, tenemos que pensar en qué lugar estamos nosotros. O apoyamos a las personas y le damos el voto de confianza para que aprendan, sabiendo que se van a equivocar, obviamente, pero entendemos que en un momento determinado, después de esas equivocaciones, va a ser muy buena la persona y va a estar fluyendo sin necesidad de que yo ya esté ahí. Y eso es lo importante, porque estas personas nos van a recordar, ¿sí? Cuando hacemos esta parte de esa manera. Porque va a decir, uy, fue por tal persona que yo pude desarrollar porque yo tenía mucho miedo y pensaba que no podía, ¿cierto? No sé si te ha pasado alguna vez esa parte. No, no, No no te me ha ha pasado en pasado. lo Ah, personal. bueno, porque eso, bueno, hay personas que sí les ha pasado, ¿no? Que pensaban que no servían para algo, pero alguien les apoyó y
salieron adelante, fluyeron. Trabajar en equipo, entonces conociendo quién es cada elemento del grupo y sus fortalezas y debilidades. ¿Mm? Eso es importante. Acá, ¿qué importancia tiene la inteligencia emocional? ¿Me ayudas a leer, por favor? Ayuda a triunfar en todas aquellas áreas de la vida en las que hay que relacionarse con otros. Ayuda a elegir el estado anímico que más te acomoda a cada situación y a desenvolverse armónicamente con lo que cada momento requiere. Ayuda a relacionarse con los demás y favorece el mantenimiento de relaciones más satisfactorias. Ayuda a mantener una mejora salud, manejo de estrés, ansiedad y, ya, que no se ve bien, Depresión. y depresión. Ayuda a mantener un estado anímico más estable sin tantos altibajos y tengo una alta inteligencia social. Muy bien. Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es porque nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Nos ayuda a creer en nosotros. A veces no creemos en nosotros. Cuando no creemos en nosotros, entendemos que nuestra inteligencia emocional no está tan alta, ¿no? No es tan inteligente, es decir, tenemos muchas falencias que debemos mejorar. Ese autoestima es importante. Cuando yo no creo en mí, cuando tengo miedo o cuando soy insegura, ¿sí? Tal vez cuando tengo una actitud al reaccionar en algunos asuntos, eso me indica que necesito mejorar, ¿sí? Entonces me ayuda también a elegir mi grupo social, porque pues depende cómo yo sea, entonces así mismo elijo mi grupo social, ¿sí? Entonces de mí depende de quién me rodeo, ¿no? De mí depende de quién quiero estar rodeada y sobre todo de quién quiero también aprender, porque a veces yo llamo a las personas de las cuales quiero aprender, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si quiero aprender algo positivo, pues tienen que ser personas que tengan la experiencia, que les guste ser proactivas, que salgan adelante, que tengan también inteligencia emocional, ¿no? Entonces nos ayuda, dice que ayuda a relacionarse con los demás y favorece el mantenimiento de relaciones más satisfactorias y eso es total. ¿No? La salud, obviamente la inteligencia emocional ayuda a que nuestro cuerpo esté saludable. Muchas veces al tener una baja autoestima no nos interesa nuestro cuerpo, lo abandonamos, no hacemos ejercicio. El ejercicio no solamente es para adelgazar o para mantener un cuerpo adecuado, ¿sí? Sino el ejercicio también es para sacar toxinas, para despejar la mente, ¿no? Y también para darle movimiento al cuerpo, es decir, que pueda tener un manejo, un movimiento adecuado. A veces somos muy sedentarios y ese sedentarismo causa en los huesos y en el cuerpo como enfermedades, ¿sí? Enfermedades de adormecimiento, de pronto, ya cuando tú vas a moverte ya hay desgaste en los huesos por falta de mover el cuerpo, ¿sí? Eh, También, digamos, en la parte emocional, cuando yo estoy sugestionada, eh, cuando tengo miedo o susto o tal vez inseguridad o tal vez tengo personas que me lastiman emocionalmente, mi cuerpo está segregando jugos o sí, hormonas erróneas, es decir, eh, sí, sustancias que no son adecuadas para nuestro cuerpo, como es el cortisol, ¿no? Y que pues Mm, todo esto a la vez va dañando nuestro cuerpo, nuestros órganos como el hígado, el páncreas, el estómago. Por eso es la gastritis. Cuando tú, a pesar de todo, tienes sustos, tienes miedo o estás como intimidada por algunas situaciones o personas,
tú sientes el estómago que te da vueltas. ¿M? Y es porque empieza el cuerpo a segregar unos jugos. Esos jugos no se deben segregar de esa manera, pero pues por las emociones negativas que estoy sintiendo empieza el cuerpo a segregar porque es la forma de defenderse. ¿M? Pero en ese orden de ideas, al ser la forma de defenderse, pues afecta a los órganos. En este caso, por ejemplo, el estómago, esos jugos gástricos se segregan y queman las paredes del estómago porque ellos son para qué? Para diluir los alimentos que comemos. Pero como no estoy comiendo en el momento, no, nada, solamente que pues estoy teniendo unas emociones interiores que hacen que eso pase. Entonces esos jugos se segregan y queman mis paredes estomacales, ¿sí? Y se genera la gastritis, se generan ulceraciones allí. También, por ejemplo, el hígado empieza a ser un poco más recargado de esos jugos, porque él pues se encarga de recoger todas las toxinas del cuerpo. Y así sucesivamente es que vamos dañando nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Entonces, por eso es importante tener una buena inteligencia emocional, estar siempre tranquilos, ser felices. A veces no somos felices no porque no, sí, o sea, es decir, no porque no se nos presente la oportunidad, sino porque definitivamente en nuestra mente tenemos pensamientos siempre negativos, ¿sí? Y estamos llamando cosas negativas a nuestra vida. Entonces, eh, pues siempre estamos enojados o estamos tristes, estamos llorando de una manera, digamos que muy, ¿cómo se dice ahí? Como emocionalmente negativa, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con la salud. Nos duele la cabeza, ¿m? Se generan dolores de cabeza, se genera migraña, se genera estrés. Las personas ahora viven mucho con el estrés en la cabeza, la migraña, que es una enfermedad de dolores de cabeza muy, muy arduos. La persona tiene que hacer otras cosas para hasta que se le pase, pero realmente todo va en tranquilidad, en la tranquilidad de la persona, emocionalmente, cómo estás. Y es lo que genera todas esas situaciones. No sé si tengas algo que decir, Diana, o, No, o está bien hasta ahí. sí, Comprendido. estaba bien. Bueno, momentos para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esos momentos? Dice que percibir las emociones con precisión quiere decir esto, que hay que aprender a leer las emociones no verbales. Y es ahí donde yo te decía que nosotros hablamos con nuestro rostro, con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestros ojos, ¿cierto? Hablamos con todas nuestras expresiones. ¿M? A veces no decimos nada, nos dicen algo y volteamos la boca. Como que no. Entonces de una vez ya las personas estamos dándoles a entender que algo no nos gustó, ¿cierto? Pero a veces nos dicen algo y yo, oh, qué chévere, ¿cierto? Entonces las personas me están leyendo, ah, le gustó, ¿cierto? Entonces vemos que nos podemos transmitir a través de nuestros gestos. A veces no tenemos que decir nada, nuestra actitud habla de nosotros. Y por eso a veces decimos, no, mira que estábamos hablando de tal cosa y todos estábamos bien. Imagínese que tal persona hizo mala cara. ¿Por qué sería? O tal vez no le gustó tal cosa, o bueno, empezamos a deducir, ¿no? Pero es por eso, porque todo nosotros también nos comunicamos a través de nuestros gestos, ¿sí? Somos kinestésicos y recuerda lo que ayer lo veíamos, ¿no? A través del gusto, del tacto, ¿m? Ujú. A través del olfato, a través de nuestra mirada, de nuestro oído. Y pues todo eso hace que nuestro cuerpo se mueva según todas esas gesticulaciones. Utilizar la lectura de las emociones para reaccionar ante las situaciones. Comprender las emociones y darles el significado que se merecen.
Administrar las emociones quiere decir que hay que saber cómo responder y cuándo responder a nuestras propias emociones y a las de los demás. ¿Mm? Y acá tenemos un cuadrito donde estás tú, eres tú como tal y lo que sientes, que eso es la autoconciencia. ¿Mm? Lo que hay en ti y lo que sientes es la autoconciencia. Lo que hay en ti y lo que haces es el autocontrol. Entonces, lo que sientes es la autoconciencia, cómo me estoy sintiendo. Y lo que haces, pues, es el autocontrol, cómo manejas esos pensamientos. Y en los demás y lo que sientes, que es empatía. Si tú sientes empatía, entonces vas a entender a los demás, te vas a poner en el lugar de ellos, vas a hablar con ellos, vas a mirar cómo les ayudas, ¿sí? Lo que hay en los demás y lo que haces tú por los demás son las habilidades sociales. Y es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas por los demás cuando yo tengo una inteligencia emocional asertiva, acertada. ¿Mm? Entonces Sí, vamos a mirar un video, Diana. Vamos a mirar un video sobre la comunicación asertiva. ¿Mm? Y vamos a mirar qué sucede cuando nosotros no tenemos una comunicación asertiva. Entonces te voy a hablar tenemos tres comunicaciones. El ser humano tiene tres formas de comunicarse. Puede usar alguna de las tres, puede usar, o sea, inclinarse más hacia una que hacia las otras, o o puede tener las tres, o puede tener dos de ellas. A veces somos asertivos, a veces somos agresivos o a veces somos pasivos. ¿Mm? Entonces vamos a mirar cómo nos comunicamos y, y si analizando el video podemos analizarnos nosotros cómo estamos en esa parte. Bueno, Siempre es lo mismo contigo, Javier. ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. Otra de estas y te vas. Algunos ejecutivos de alto rango minusvaloran a su equipo para sentirse más importantes, ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Y cómo evitar convertirte en un jefe gruñón? Lo único que un jefe consigue humillando a otros es cerrar la puerta a toda comunicación. Una comunicación asertiva solo se da cuando las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado, empieza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado. La parte amenazada quizá fingirá que sigue estando ahí, pero mental y emocionalmente se ha retirado de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan tras ese muro y lograr una comunicación efectiva cuando hablen contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que noten que van a ser juzgadas, evaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica, Kerry Patterson y sus colegas recomiendan un modelo de 5 pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos. Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formados. Por ejemplo, en lugar de decir, Siempre es lo mismo contigo, Javier. te sugerimos decir, Javier, hay una cotización con montos del año pasado que tiene tu firma. Paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir, ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. te sugerimos decir,
Mira, en esta cotización la empresa está perdiendo 9,000 pesos. Paso 3. Pregunta por la versión del otro. En lugar de decir, Otra de estas y te vas. te sugerimos decir. Javier, ¿puedes explicarme cómo sucedió esto, por favor? Paso 4. Habla cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir, Ok, entonces tú le aclaraste al cliente que no era una cotización vigente. paso 5. Propón que considere la situación. Te sugerimos decir, Muy bien, Javier. ¿Puedes enviar la cotización correcta y recordar a nuestro cliente lo acordado, por favor? hay personas que son más sensibles que las demás. Ser consciente de tus palabras y pensar en cómo pueden interpretarlas las personas supone tener media batalla ganada. Bueno, Diana Carolina, ¿qué crees que o qué aprendiste del video? Bueno, que una comunicación asertiva vendría siendo como una opinión o expresar una emoción, pero sin agredir, sino más bien como apoyando o como sería, como dando un consejo a la otra persona. Muy bien, Diana Carolina, así es. Hay comunicación asertiva, hay comunicación agresiva y hay comunicación pasiva. La comunicación asertiva obviamente pues siempre es la que nos ayuda a entender a los demás, a comunicarnos de una forma agradable, a decirle y a enseñarle a las personas cómo pueden hacer. Si de pronto yo soy el jefe, ¿no? Porque también yo puedo ser el empleado y tengo un jefe que de pronto es un poco negativo en su comunicación. Pero yo como empleado, aún así, siendo subordinado de alguna manera, ¿no? Yo le puedo enseñar a esa persona y bueno, lo digo por experiencia, a veces pues los jefes pues están en ese rol de ser jefes, de ser líderes y, y pues transmiten algunas cosas, algunas ideas, pero a veces pues no son los mejores haciéndolo, pero tienen el estudio o están capacitados para ser líderes, para ser jefes. ¿M? Pero lo que ellos no han entendido de pronto es que la inteligencia emocional en la comunicación debe ser asertiva y ellos eso no lo tienen y muchos jefes por eso erran, es decir, eh, se equivocan, se confunden y maltratan a veces a los empleados. Y es ahí donde viene, obviamente, los inconvenientes, ¿m? Porque no hay un buen ambiente laboral, porque se sienten maltratados por su jefe. ¿M? Y es por eso, porque el jefe no sabe cómo transmitir las ideas, cómo comunicarse con sus empleados. Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy la empleada, a través de mi inteligencia emocional, yo puedo transmitirle a esa persona de pronto como mensajes de que hay algo que está mal en él. Cuando yo me puedo comunicar con él de una forma adecuada, a pesar de lo que está haciendo, porque me está gritando, tal vez no está siendo asertivo en la forma como me manda, ¿sí? Entonces yo puedo ayudarle a entender. Solamente que a veces las personas ponen barreras para que no, como están a la defensiva, entonces no dejan que pasen de ahí, ¿sí? Entonces uno como que mira, tiene que mirar inteligentemente, manejar todas las situaciones para poderlo hacer, si se puede, porque en otras condiciones a veces no se puede y por eso es que se rotan mucho los puestos, los lugares de trabajo, porque tal vez las personas se aburren de los jefes, o sea, se aburren del maltrato, ¿sí? De la mala comunicación, de los insultos. ¿No? Entonces, la comunicación es agresiva. La comunicación es agresiva cuando la persona grita, impone, es soberbia,
es orgullosa, cree que sabe más y entonces en ese orden de ideas humilla. ¿Mm? La comunicación es pasiva cuando una persona cree que no tiene derechos, cree que le da miedo hablar, es insegura, piensa que los demás son los que deben dar su opinión, deben hablar y que ella solamente se va a someter a lo que le digan y no da su punto de vista, no dice sus opiniones, entonces esa es una persona pasiva. Tal vez tiene algunos problemas de autoestima y por eso ella en lugar de hacerse visible quiere hacerse invisible y casi nunca nadie tiene que ver con ella, obviamente, porque está siempre allá como aislada y hace su trabajo y todo, pero no quiere compartir con nadie, no quiere dar su punto de vista, no quiere dar sus opiniones, se siente insegura, le da miedo, no da sus opiniones porque piensa que los demás la van a atacar o que están mal sus opiniones y por eso mejor no las transmite. ¿Mm? Entonces están esos dos, digamos, esas dos comunicaciones que no son nada asertivas, digamos, no son nada buenas para los seres humanos. Entonces, si estamos en alguna de esas dos, tenemos que llegar al equilibrio de la comunicación asertiva. Entonces, quiere decir que hay muchas cosas que mejorar en nosotros para poder llegar a ser asertivos en la comunicación con los demás. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o todo esté claro o hay ¿qué? ¿Alguna opinión, aporte? No, hasta ahorita todo está claro. Ok, Diana. Vamos a mirar otro video que nos habla de las técnicas de comunicación con el cliente. Son técnicas de comunicación con el cliente donde podemos mirar más determinadamente y más detalladamente lo que le pasa al cliente, ¿sí? Pero vamos a mirar de qué manera lo podemos hacer, cómo podemos llegar a ser realmente empáticos con el cliente, de qué manera, haciendo qué cosas, ¿sí? Entonces vamos a verlo. En este vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y la empatía para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel. Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y nos digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Si tú estás atendiendo a una persona a un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de que tenía la casa en la playa. Este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Platsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención porque la gente
quiere sentirse valorada. Y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María, a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando, y cada vez que viene María, en el caso de yo tengo un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir, porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente, parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional, que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente, puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito, porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acabo de comentar de Platsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María, como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encanta los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X que está ahora en expansión, la empresa Y que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z que se ha embarcado en un nuevo proyecto, o la empresa Y que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa, podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego esta relación personal. Bueno, lo importante de estas tres primeras técnicas, pues es el contacto con el cliente, ¿no? Lo que surge ahí. Y lo primero es el saludo, siempre saludar con amabilidad, ¿sí? Con buena actitud y de hablarle o nombrarlo, ¿sí? Decirle su nombre. Pero si no me lo sé, pues obviamente le pregunto cómo se llama, cuál es su nombre. Y entonces desde ahí, si yo ya sé el nombre, entonces le voy a decir su nombre, lo voy a nombrar. Don Carlos, ¿sí? ¿Cómo está? Don Carlos, cuénteme qué quiere. Don Carlos, no, mire, lo más importante es que tal cosa, ¿sí? Entonces es importante poder memorizar el nombre. Y a veces también debemos aprender la ortografía de los nombres, porque como hay nombres muy sencillos de escribir, hay nombres también muy complicados de escribir. Y la ortografía es diferente. Por ejemplo, si yo escribo Giovanni, Giovanni se puede escribir con G, se puede escribir con J, ¿sí? Se puede escribir con Y o Michelle, ¿sí? Michael. Tenemos que mirar cómo se escribe. ¿Ah? Y preguntarle al cliente. Es importante preguntarle cómo se escribe su nombre y escribirlo y tenerlo muy presente, porque incluso en esa parte también a veces los clientes se molestan porque no les escribimos su nombre bien, ¿sí? Pero como los nombres, la ortografía es totalmente diferente para cada uno, entonces preguntarle cómo escribe su nombre, cuál es la ortografía, con qué letra, ¿sí? Y eso hace parte importante de su nombre y sobre todo del cliente para poderlo atender. Y la relación personal, pues es la confianza que tú estableces con él, ¿sí? Donde tú lo vas a diferenciar por sus características, a través de la confianza, a través de la conversación que tienes con él, entonces ya sabes a qué se dedica, quién es, cómo es, ¿sí? Entonces vas a tener una relación personal agradable y sobre todo vas a diferenciarlo, porque a veces también
sucede que tenemos clientes con el mismo nombre, varios clientes en una base de datos, tenemos 3 Luis, por decir algo, ¿no? Pero cada Luis tiene obviamente características diferentes. Entonces, bueno, el primero es un joven de 20 años, el segundo tal vez eh, sea casado, esté saliendo constantemente del país, el tercero tal vez ya sea un señor de 60 años que de pronto ya es pensionado, ¿sí? Entonces, todas estas características son importantes tenerlas en cuenta en el momento de atender a los clientes y de pues tener una relación de confianza con él. Entonces vamos a mirar las otras 3. Es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego, tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza. Y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes pero te habla como doctores y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir, no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas, nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre el lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente. Bueno, en las siguientes 3 técnicas es la actitud humana y es ya cuando tú vas a empatizar con el cliente, ¿cierto? Que es ya ir a entender y sentir lo que está sintiendo la otra persona y realmente querer ayudarle y querer hacer que su dolor
o su necesidad sea suplida, ¿sí? Y eso lo siente el cliente. Entonces, por eso el cliente se va a quedar o la persona se va a quedar contigo porque dice, oye, esta persona sí me apoya, sí me ayuda, y ahí va a estar esperando o no esperando, sino siempre pues sabiendo que tú le das esas soluciones. Entonces, esa actitud humana es la esencia tuya. Cuando tú te dedicas realmente a las personas a ayudarles a suplir sus necesidades, las que sean. Si tú estás en tu casa, obviamente si tienes hijos o esposo o de pronto tienes a tus padres, alguna persona especial, digamos, que haga parte de tu vida, tú sabes que tú le pones cuidado, miras cómo hace, ¿cierto? Das todo de tu parte para que se sienta bien, miras qué le hace falta, porque le amas. Igual pasa con el cliente. Entonces, obviamente yo voy a querer que se sienta bien, quiero que ya no sienta más ese dolor o tal vez que tenga esa necesidad. Entonces miro de qué manera puedo suplir su necesidad y hacer que se sienta bien y que ya no sufra más la persona. ¿No? Entonces eso se llama empatía y es cuando tú te pones en los zapatos de los demás. El idioma del cliente es cuando obviamente nosotros no tenemos, o sea, tenemos muchas técnicas, palabras técnicas dentro de nuestra organización en las empresas que nos hablan de ciertos procesos, pero yo no puedo irle a hablar con esas palabras técnicas al cliente. Yo debo ser muy sencilla en el idioma o en lo que le transmita al cliente, ¿sí? Si yo estoy manejando, por ejemplo, un software, ¿sí? Donde se manejan páginas web, donde se manejan, bueno, muchos términos. Yo no puedo hablarle así al cliente, yo solamente le tengo que hablar de un programa, del computador, ¿cierto? Hablarle con palabras sencillas que él comprenda, ¿sí? Porque cuando yo le hablo con palabras técnicas, así los clientes no entienden y obviamente se van a enredar y van a sentir que pues no entendieron nada, que la información no fue buena. Mientras que si yo le hablo en el idioma de él, muy sencillo, muy tranquilo y que él lo entienda y hago que realmente él comprenda lo que está sucediendo, entonces va a ser más fácil y ya no van a haber más preguntas ni dudas, sino que él va a esperar o va a tener la paciencia o va a comprender lo que está pasando. Y el lenguaje positivo, obviamente, siempre estamos como en la posición de decir no se está generando el despacho, no hay el producto, no está la persona para atenderlo, no se le va a enviar el producto en la fecha que se le dijo, no, y ese no traumatiza a las personas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es en un momento determinado, por ejemplo, si el pedido no se va a enviar en el momento indicado, lo que podemos decirle es llamarle, decir, bueno, se nos generó un inconveniente en producción, pero queremos hacer algo, digamos, importante con usted y es, pues, obviamente, eh, no quedarle mal, ¿cierto? Entonces, queremos avisarle que por algunas situaciones en producción, obviamente el pedido se va a demorar un poco. Si usted gusta, eh, le podemos enviar una muestra. Mientras tanto, usted la va usando y luego le va a llegar el pedido y va a tener su pedido bien. Sí, pero no darle soluciones o tal vez decirle, bueno, no, por ejemplo, no es que no hay materias primas para hacer el producto y por eso no le podemos enviar, no. Entonces va a decir, bueno, va a haber una demora en la llegada de las materias primas porque vienen, bueno, de tal lado. Entonces, por ese motivo se va a demorar un poco, pero el pedido va a salir para tal día exactamente, ¿sí? Darle soluciones al cliente y no darle problemas, como ese no frustra mucho a las personas y hacen que como que se desilusionen y pierdan la esperanza, ¿sí? Entonces es importante aprender a manejar
un lenguaje positivo con los clientes en todo lo que tenga que ver con el producto o servicio que le estoy ofreciendo. Bueno, entonces, Sí, bueno, un comentario. En los call centers donde yo trabajaba también hay un departamento que es de calidad y a nosotros nos decían eso, no anteponer el no al cliente porque ya automáticamente el cliente va a decir no. Entonces, por lo menos yo que estaba en la parte de cobranza, yo decía, pero no tiene con qué pagar. El cliente pues automáticamente me va a responder no. Entonces eso era lo que nos decían, que nunca anteponer el no o siempre diciéndole, bueno, vamos a buscar la solución irnos por otro lado, pero nunca decirle la palabra no al cliente. exactamente, Diana, así es. Entonces, si de pronto pasa algo con el datáfono que no está, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, bueno, en el momento el datáfono pues se encuentra un poco congestionado, ¿sí? Por el sistema, pero podemos tener otras opciones de pago. Entonces, usted puede sugerirme alguna o quiere que yo se la sugiera, ¿cierto? Pero no decirle, no, el datáfono definitivamente no sirve y no se puede. Eso cierra totalmente la mente del cliente y de una vez él va a decir, ah, bueno, entonces no, después. Y se pierde la venta, ¿cierto? Ujú. Señora. Sí, no, que sí es así como dice. Exactamente. Entonces ahora vamos a ver las otras últimas 3 técnicas y terminamos con este video. La siguiente técnica a la que te voy a hablar es la de Feel, Felt and Found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú. Yo también me ha ocurrido esto algunas veces, es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema, es una cosa muy incómoda. O la cámara de televisión que te has comprado, la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es, te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco de calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado, y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es
emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer... Es decir, yo vengo con un problema diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa. No solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando, la situación con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software. Haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzo? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo y esta... Yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor. O esta es un poquito más cara y es más resistente. Yo creo que te va a valer la pena porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra porque esta te va a durar por lo menos un año porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto lo que hemos visto son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía. En el siguiente vídeo vamos a ver técnicas de atención al cliente basado en la escucha y las preguntas. Y finalmente, en el siguiente vídeo, vas meses a comprar otra porque esta te va a durar por lo menos, porque además te... ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa, ¿vale? Eres una persona deportista, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver. Lo mismo puede ocurrir con un producto, darle por estar... Es decir, esa persona viene con un problema. Vamos a llevarlo al terreno del software. Pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa es fantástico. Bueno, la séptima, que es, espérate, la paso acá que veo mejor, la técnica de Feel with Fun, que es sentir, ¿cierto? Sentí y encontré. Es importante ahí, pues la empatía y aprender a sentir, es sentir realmente lo que el cliente necesita, lo que le puede ayudar realmente al cliente, ¿sí? Entonces yo me pongo en el lugar del cliente, miro cómo lo puedo ayudar, cómo puedo encontrar realmente lo que le hace feliz al cliente, ¿sí? Encontrar la solución a su necesidad. Y la atención sin presión, obviamente, esto sí es delicado porque a veces como vendedores estamos muy ansiosos de que el cliente compre. Y sobre todo, pues como esas son las metas, la idea siempre en todas las empresas, las metas es cumplir, ¿cierto? Una cuota de ventas. Sí. En ese orden de ideas siempre los asesores tienden a presionar a los clientes o a veces incluso incurren a mentiras para poder hacer que el cliente pues compre o, ¿sí? O acceda a el producto. Pero esa atención presionada siempre resulta en negativo porque el cliente se va. Al cliente no le gusta que lo presionen y sobre todo aún peor cuando compra el producto y se da cuenta de pronto que le dijo mentiras. Entonces hay que ser muy sensatos y no presionar al cliente, dejarlo que él mismo
lleve y fluya de una manera adecuada el conocimiento del producto, lo que le estoy diciendo, la información y sobre todo pues estar muy atentos a sus necesidades, poderme poner en el lugar de él y realmente mirar que el producto le sirva al cliente, ¿sí? La ayuda activa, esa ayuda activa casi siempre, bueno, desde el principio hasta el final, pero en la postventa surgen muchas situaciones, muchas objeciones, quejas, reclamos, y es ahí donde yo debo estar pues muy atento a ofrecerles ayuda activa al cliente. Entonces, ¿qué le hizo falta? ¿Cómo lo puede usar? ¿De qué manera? ¿Sí? De pronto hizo un proceso mal con el producto, ¿sí? Por eso tal vez no le está funcionando. Entonces, no, mire, hágalo de esta manera. Primero se hace esto, segundo luego esto, ¿sí? Y de esa manera hacemos que el cliente se sienta bien atendido y sobre todo que sienta que estamos interesados por sus necesidades y que realmente queremos que supla, que cubra esas necesidades y que se sienta bien. ¿Alguna acotación de parte tuya? No, ¿Todo está entendido hasta ahí? sí, Bueno, entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio con un video. Hay un ejercicio ahí. Yo voy haciendo las pausas para mirar, para esperar que tú pues puedas irlo haciendo también, ¿sí? sí. Este trata sobre la inteligencia emocional. Entonces, nos va a ayudar un poco a entender más de qué se trata y cómo se puede manejar también la inteligencia emocional en nuestra vida para mejorarla. Entonces, espérate, cierro mi cámara y mi micrófono. Recordad que el cerebro no solo está dotado para ser optimista y para descubrir, también está programado para sobrevivir. Y por eso tu cerebro te recuerda constantemente que el mundo es peligroso y que debes ser cauto y protegerte. Pero si dentro de nosotros solo hubiera miedo y pensáramos nada más en los riesgos, estaríamos paralizados y no tendríamos ganas ni de levantarnos por las mañanas. Desde la tristeza y la falta de confianza, no nos atrevemos a transformar las cosas y avanzar. Por eso, aunque algunos lo tachen de inconsciencia, a todos nos resulta tan atractivo y necesario el optimismo. Necesitamos que convivan dentro de cada uno de nosotros esas dos tendencias innatas. ¿Cómo podemos equilibrarlas? ¿Podemos aprender a ser más optimistas? Hasta la década de los años 50, pocas personas hacían ejercicio físico. No sabíamos entonces lo beneficioso que resulta para la salud. Así que le dedicas bastante tiempo a trabajar el cuerpo. Sí, bueno, 1 hora 3 veces a la semana mínimo. Venimos 3 o 4 días a la semana. ¿Cuánto hace que vienes? 5 años. Trabajar el cuerpo es fundamental. Generamos endorfinas, generamos salud física y de la misma forma que trabajamos el cuerpo, podemos trabajar la mente y las emociones. Para adquirir un nuevo hábito mental o emocional, hay que ejercitar el cerebro como un músculo. Este ejercicio que vamos a hacer ahora os ayudará a consolidar el hábito del optimismo. Hola a todos. Yo os quería proponer una cosa, si os apetece, y es que hagamos un ejercicio muy sencillo, aquí todos, para desarrollar un hábito saludable, un hábito mental saludable, que es el optimismo. Vamos a hacer una lista, y es muy fácil. Vamos a hacer una lista con 3 columnas. Una va a ser un recuerdo que os guste mucho. Luego Recuerda que es un ejercicio para tener el hábito del optimismo. Bueno, Sí. una persona a la que queréis. Me podéis dar simplemente el nombre. Una persona. Y luego vamos a pensar en un deseo que tengáis de algo que os gustaría hacer en vuestra vida en el futuro cercano. Un deseo que tengáis. Así que empecemos con
¿Tienes claro, ¿tienes claro los tres que debes hacer? Los tres que debes escribir. Bueno, la actitud positiva, que sería el optimismo, ¿no? Sí. Mm, Espérate, dice que vamos a... Espérate, acá. Un recuerdo alegre. O sea, escribe un recuerdo alegre que tú, o sea, que te acuerdes y que te dé alegría. Entonces, ok. ponte a mirar a ver, a recordar cuál es ese recuerdo alegre que te hace feliz. Digamos que al recordarlo tú te sientes súper chévere, ¿sí? Sí. Luego, el segundo es una persona que quieres. Entonces vas a escribir el nombre de una persona a la que más quieres. ¿M? Y luego el tercero, acá. Un deseo para el futuro. Vas a escribir un deseo para el futuro. ¿M? Es eso lo que hay que hacer. Y luego ya miramos qué es lo que dice ella que hay que hacer. Con 3 columnas. Una va a ser un recuerdo que os guste mucho. Luego una persona a la que queréis. Me podéis dar simplemente el nombre. Una persona. Y luego vamos a pensar en un deseo que tengáis de algo que os gustaría hacer en vuestra vida en el futuro cercano. Un deseo que tengáis. Así que empecemos con Hugo. Hugo es un recuerdo bonito. Boda. Boda. Fantástico. Yo, mi madre. La persona más importante son mis hijos. Mis hijos y mi marido, por supuesto. Ahora elige un color que represente cada uno de los elementos de tu lista. El recuerdo, la persona querida y el deseo. Asocia el color a esos sentimientos positivos que te hacen sentir bien. Entonces un color para cada uno, que tú asocies cada... ¿Es un color para cada uno o un color en general que asocia a los tres? No, es un color para cada uno. Ah, ok. ¿Listo? Espérate, a ver que lo vi por acá, que lo hice acá. Asocia un color que represente cada elemento de tu lista. ¿Listo? Ah, sí, listo. Seguimos viendo. Los elementos de tu lista. El recuerdo, la persona querida y el deseo. Asocia el color a esos sentimientos positivos que te hacen sentir bien. Bien, hemos pensado en ese recuerdo, en esa persona y en ese deseo que nos genera sensaciones cálidas y positivas. Hemos asociado esos elementos a un color, ¿verdad? Todos habéis pensado en un color que os gusta. Yo os voy a pedir que vengáis aquí, que elijáis ese color que os gusta y que recortéis un gran círculo. Y ese círculo va a representar esa persona, ese recuerdo, ese deseo, ¿vale? Pues venid a buscar el color que más os guste. Haz varios círculos de colores y pégalos donde puedas verlos. Rodéate de ellos y cuando los mires, vuelve a sentir las emociones cálidas que te generan tus recuerdos, tus seres queridos, tus sueños. Poco a poco, entrenarás tu cerebro para que genere de forma habitual el bienestar y el optimismo de las emociones positivas. ¿Lo pudiste hacer? Sí, ya. Bueno. Entonces, vamos a seguir acá. Listo. Bueno, recuerdo alegre sería mi graduación. Cuando me gradué ya como profesional. Ok. ¿De qué te graduaste? De contadora. Qué chévere. Muy bien. El color que lo asocio es el rosa. O rosa. Una persona que quiero, pues mi familia. El color que lo asocio es el azul.
Ok. Y un deseo para un futuro me gustaría. No te escuché porque se te fue la voz. Se te fue la voz, Diana, ¿estás ahí? Sí. Ah, el tercero no te lo escuché. El deseo para futuro, pues especializarme en lo que estudié y pues seguir capacitándome. Y si puedo sacar otra carrera, me gustaría idiomas. ¿Idiomas? Sí. Mm, Y pues, el color que los uso sería púrpura. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir mirando el video. Este parece una llave, pero es un caracol y me recuerda a una persona a la que quiero mucho y bueno, ahí queda el misterio. Esto es mi recuerdo. Tenía que haber sido un campanario, pero en realidad parece una casa, es un campanario. Y este es el deseo para el futuro. El deseo para el futuro, que aprendamos a ampliar esos círculos de empatía. Hemos hecho este ejercicio en grupo, pero lo podemos hacer en casa, en el trabajo. Yo me voy a llevar algunos de mis círculos y los voy a colocar en casa en lugares visibles, porque me van a recordar la fuerza y la importancia del optimismo, porque eso es la inteligencia emocional, aprender a comprender las emociones que nos habitan y saber gestionarlas para sacarles el mejor partido posible. Porque aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, sí que podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Bueno, hoy seguro que llueve. Mira, a ver si llueve y se purifica el aire. Buah, con esta me echan fijo. Bueno, a ver qué ponen en la radio. Lo que me faltaba, que siempre me tiene que pasar a mí. ¡Ay! A ver si con el pañuelo lo arreglo. Tengo que dejar de fumar. No lo conseguiré nunca. ¿Sabes qué? Que hoy lo dejo. Y es que una de las mejores bazas que tienen las personas optimistas es su actitud, porque les permite sacar alguna ventaja de lo que podría parecer un problema o un obstáculo sin remedio. Como decía el poeta alemán Rilke, convierte tu muro en un peldaño. No es magia, es inteligencia emocional. Muy bien. Entonces vemos que depende cómo nosotros miremos las situaciones, ¿no? Cómo nos desenvolvamos en todos los aspectos que se presenten en nuestra vida. Son las decisiones las que hacen que seamos asertivos o que realmente erremos, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, el ejercicio es muy bonito, ¿sí? No sé qué sentiste cuando lo estabas haciendo. Pues me recordé, pues el recuerdo alegre. Hace tiempo, pues no me recordaba esa sensación. Igual me hizo recordar mucho a un ejercicio que nos hicieron, nos hacían en la empresa de que en el computador colocáramos cuál era nuestra motivación para pues cuando llegáramos viéramos plasmado esa imagen en el computador y pues saber el día a día por lo que estamos luchando, por lo que estamos trabajando y lo que queremos. Ujú, exactamente, así es. Entonces, realmente es eso, estar siempre motivado, recordar
recordar las personas a las que amamos, recordar nuestras metas y pues ponernos en acción hacia ellas, ¿cierto? Y hacerlo pues con optimismo, ¿sí? Hacerlo con agrado y tener la mejor actitud en todos los momentos, porque pues siempre van a haber retos, los retos no se van a ir ni se van a esconder, ni porque yo ya entienda qué es la inteligencia emocional, entonces ya van a dejar de estar en mi vida. Lo que tengo que hacer es saber desenvolverme en las diferentes situaciones. Y pues la inteligencia emocional es la que va a estar ahí latente. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo te estás desenvolviendo? Y en un momento determinado de frustración o tal vez de tensión, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo le vas a dar la viabilidad para que todo eso se solucione? ¿Ah? Sí. Ok, bueno, te voy a mostrar las dos actividades que tenemos hoy. Vamos a ver un video, sino que el video ahorita, pero primero te voy a mostrar las dos tareas que tenemos el día de hoy. Esta pregunta dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Escríbelos, creo que estoy mirando la del tercero. Ah, sí. Estoy mirando la del tercero. Yo sí dije, esta, que es la del segundo día, que es hoy, dice, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional y cómo se relaciona con el proceso de servicio al cliente? Entonces es contestar esa pregunta igual que contestaste la de ayer. Y la otra actividad es la que hicimos ahorita con el video, ¿sí? Ya tú tienes, ya lo tienes escrito, digamos, ya prácticamente tienes un bosquejo de esa actividad. Dice, sobre lo observado en el video de inteligencia emocional, construir la tabla de un recuerdo alegre, una persona que quieres, deseo para el futuro y asociarlo con un color cada uno. Entonces, tú lo tienes, digamos, en el bosquejo, solamente es como darle forma y enviarlo, subirlo a la plataforma. ¿Listo? Ah, listo. Ya hago, entonces. Exactamente. Entonces, eso. Ahora vamos a ver un video que se llama Los fracasados que hicieron historia. No sé si lo hayas visto en algún momento. No. ¿No? Bueno, este video, por derechos de autor, pues no lo puedo grabar aquí, porque pues no me dejaría, no dejaría que ustedes vean el video en la plataforma, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a ver. Espérame. Sobre la resiliencia, lo que estábamos hablando también. Y pues que lucharon por sus sueños y a pesar de que las personas no confiaban en ellas y de los obstáculos que tenían, pues se emprendieron sus grandes sueños, y no se dejaron de caer. Exactamente. Y pues todas las personas que llegan a esta tierra tienen desafíos, ¿cierto? O tenemos todos desafíos. Y lo importante de todo esto es poder renovar las energías, renovar la motivación y seguir adelante. Vemos que para algunas personas no es tan fácil y para otras es aún más difícil, ¿cierto? Por las circunstancias que pasan por su vida. Pero realmente todo depende es de nuestras decisiones, de nuestra mentalidad, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de en qué estamos poniendo nuestros cimientos, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos y emociones en qué están cimentados. Si en el fracaso, en el dolor, en la angustia, en el pesimismo, ¿cierto? O están cimentados realmente en el éxito, en obtener las metas, en ir caminando en pro de realizar esas metas, ¿cierto? Eso es lo diferente. A pesar de las circunstancias, no, anteponemos nuestros deseos y nuestra capacidad de salir adelante. Porque yo no creo que a estos personajes no les hubiera dolido sus circunstancias. A cada uno le dolía, ¿no? A esta mujer que pues sufrió tanto
y pasó por esas experiencias de, pues bueno, de violación y todo esto, yo creo que se sentía muy, muy triste, muy adolorida y angustiada, pero ella se supo sobreponer y sacar adelante su vida, ¿sí? Y así sucesivamente. No sé si fue Henry Ford o Edison el que perdió, digamos que perdió a su madre, es decir, que se murió su mamá y empezó él a salir solo adelante, ¿cierto? Pero realmente todos pasamos por experiencias. Lo importante es cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestro futuro y cómo estamos dispuestos a sobreponernos a él y realmente sacar todas las metas y todos los resultados adelante a pesar de. Em, las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Pasan con un objetivo en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas que nos dejan y cómo nos fortalecen para emprender nuestra nueva vida de una forma diferente y sobre todo con el deseo de obtener las metas y los resultados que queremos? ¿Cierto? Sí, y es así, o sea, pues ahí uno ve si o se levanta o se deja caer, si sigue adelante o no. Exactamente. Muy bien, Diana Carolina. Em, Te quería preguntar si tú tienes conocimientos de Excel. Sí, hice el curso de Excel intermedio avanzado igual en compensar. Ay, qué chévere. Ah, bueno. No, era para, como tenemos el jueves y el viernes aplicaciones sobre Excel, la clase es sobre Excel, sí, entonces era para saber pues tus conocimientos. Pero pues como ya los tienes, entonces vamos a avanzar de pronto de una forma más, como más ágil a través de lo que ya sabes. Bueno, entonces, bueno, pues esa es la clase del día de hoy, esperando que pues te vaya bien y sobre todo pues que pongamos ¿en qué? En acción todos los conocimientos y el aprendizaje. No sé si ya habías visto temas de inteligencia emocional y toda esta parte de la comunicación asertiva. No, bueno, en el trabajo sí me dieron una charla sobre los tipos de clientes, pero anteriormente, bueno, en la universidad un poco sobre los procesos de el lenguaje neurolingüístico, pero muy poco, algo básico. Bueno, todo esto pues nos sirve, ¿no? Nos sirve para la aplicación de nuestras metas y en nuestros objetivos avanzar más. Y es importante, Diana, y para todos los compañeros que de pronto puedan ver esta ¿qué? Videoconferencia, es importante aprender a manejar nuestras emociones, aprender a manejar nuestros pensamientos, entender que desde la mente nace todo. Nace lo negativo y nace lo positivo, nacen las buenas ideas y también las malas ideas. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Cierto? A tener buenas ideas y entonces de qué manera las vas a poner a fluir en tu vida. Y sobre todo, la parte asertiva, ¿sí? Porque yo puedo poner a fluir en mi vida muchas ideas, pero de pronto de una manera que no es adecuada y eso me va a hacer dar más vueltas. Mientras que si yo lo pongo desde la parte asertiva, entonces va a hacer que obviamente a través de esa asertividad yo avance más rápido. Y eso es lo que se desea y sobre todo la tranquilidad de la persona como tal. Es como esa parte emocional que debe estar equilibrada en los seres humanos y que a través de ella podemos fluir en todo lo que signifique las metas de nuestra vida y las realizaciones. Bueno. Sí, correcto. Ok, Diana. Entonces, pues ya abarcamos el material del día de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna acotación o algo No, que decir, no, nada. quedó claro. Ah, bueno, Diana. Entonces, pues ya te presenté las dos actividades. Ese es el material.
Entonces, si hay alguna pregunta, recuerda que estoy acá hasta la 1 de la tarde pendiente de ti para mirar si tienes alguna pregunta o algún inconveniente con la plataforma o con las actividades para ayudarte, ¿ok? Pero de igual manera, ¿puedo enviar las actividades después de la 1 o hasta la Sí. 1 tengo tiempo? No, tranquila. Después de la 1 Ah, las bueno. puedes enviar totalmente. Ok, perfecto. Bueno, de igual manera voy a tratar de enviar ahorita. Bueno, listo. Sí, de una vez uno sale de esa responsabilidad y ya queda tranquilo. Sí. Bueno, listo. Bueno, Bueno, entonces, entonces que estés muy no, bien. igual, gracias.